¿Quién es Melquisedec y cuál es su conexión con el nuevo pacto? Hoy vamos a estudiar a este personaje tan interesante y vamos a ver cómo esto se conecta con nosotros, los que estamos en Cristo, inclusive qué bendiciones hay en esto. Usted se va a sorprender porque tenemos muchas cosas buenas que aprender. Si está listo, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Si es primera vez que está con nosotros, déjenos saber ahí en el chat o en los comentarios para darle la bienvenida correctamente, ¿sí? Entrando hoy en el estudio bíblico, vamos a hablar de Melquisedec y vamos a descubrir muchas cosas interesantes que yo sé que van a ser de bendición, van a ser de edificación para su vida, porque estas conectan y tienen que ver con nosotros, los que estamos en Cristo. Antes de entrar, si usted no lo ha hecho, recuerde descargar la guía de estudio. Ahí voy a dejar el enlace en la descripción, y la guía de estudio tiene la lección, tiene los textos bíblicos, comentarios míos y bueno, otros recursos que yo sé que van a ser de edificación para su vida. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo y recuerde presionar la campanita y ahí seleccionar recibir todas las notificaciones. Esa es la manera en que usted sabe cuando salimos en vivo, cuando tenemos alguna transmisión, cuando tenemos algún material que anunciar o algún video nuevo, algún estudio bíblico, bueno, una reflexión. Esto es la manera en que usted sabe que hay algo nuevo. Sí, suscríbase al canal. Vamos a entrar en la materia, en el material, y yo quiero, para comenzar el estudio, hablar de lo que en la teología existe lo que se llama la regla o la ley de primeras menciones. Es cuando algo sucede por primera vez. Cuando aparece la mención de una persona por primera vez, o una ley por primera vez, o una costumbre por primera vez, esta es. Bueno, nosotros vamos a ver a este personaje de Melquisedec y vamos primero a ver la primera mención de Melquisedec y el evento. Hay una antesala en cuanto a Melquisedec y Abraham. Y este es Abraham todavía sin la H intermedia, porque todavía no ha sido renombrado a Abraham. Y una guerra que sucede entre 4 reyes contra 5 reyes. Y antes de nosotros empezar a leer el texto, quiero tomarme unos segundos para hablarle un poquito de esto. En esta guerra, estos reyes vienen y atacan, y ahí están los reyes de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, y se llevan a Lot cautivo con toda su familia y sus mujeres. Y luego recuerde que todavía en esos entonces se practicaba la poligamia. Yo no voy a hablar de eso hoy en día, pero ese era el caso. Y bueno, el sobrino de Abraham es cautivo, es llevado cautivo, y cuando dan la noticia a Abraham junta a todos los siervos que son nacidos en casa, que son 318 siervos nacidos en casa, para ir a la batalla, lo que nos deja saber algo muy tremendo de Abraham. Abraham era un guerrero, el padre de la fe, era un hombre también de guerra. Quizás a veces se nos pasa eso por alto. En esta batalla, Abraham rescata a Lot y a sus mujeres, y rescata todo. Interesante, y esto está en Génesis. Se lo voy a dar para que usted lo lea después en su casa con calma y lea la antesala a lo que vamos a tratar hoy, y esto le va a dar una idea más amplia de la época y de todo lo que las costumbres y lo que sucede alrededor de este evento tan tremendo. Eso es Génesis capítulo 14, del verso 1 al 16. Ahí es donde aparece todo ese recuento de lo que sucede. Ahora, importante, y voy a dejarlo caer aquí, como decimos nosotros acá, entre lechuga y lechuga, una col, ¿no? Aquí hay una mención de los refaítas. Es interesante porque
en esta derrota por Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, nosotros vemos que viene la primera mención de los refaitas. ¿Y quiénes eran estos? Interesantemente, yo estuve haciendo un poco de estudio en esto y anteriormente yo hice un estudio sobre los gigantes que lo hice en la comunidad, no está aquí en el canal, tengo programado hacerlo de nuevo aquí en el canal donde hablo de los gigantes y de dónde vienen los gigantes y todo eso, muy interesante. Y interesante que los refaitas era un pueblo de gigantes, uno de los pueblos que habitaban Canaán, en otras palabras, los pueblos pre-israelitas que habitaban la zona de Palestina. Voy a hablar más de eso, como le dije anteriormente, en ese estudio bíblico sobre los gigantes, que es muy importante y muy interesante también, y yo le anunciaré, esté al tanto cuando eso venga. Vamos al encuentro de Abraham con Melquisedec, porque hoy esto se trata de Melquisedec, y bueno, principalmente de Jesucristo, y usted va a ver cómo Jesús entra en la escena de todo lo que vamos a hacer hoy, todo lo que vamos a hablar hoy, y lo importante de esto y la conexión que nosotros tenemos con Melquisedec en el nuevo pacto, y bueno, hay mucho. Génesis capítulo 14, voy a leer del 17 al 20, y dice el texto, y estoy leyendo en la Reina Valera 1960, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es Valle del Rey. Vamos a prestar atención a los nombres y las palabras de esto. Dice aquí Valle del Rey. Ahora, verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, como le dije, vamos a prestar atención a las palabras. ¿Qué significa Salem? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí nos dice primero que es rey de Salem, y que quiere decir, se puede traducir rey de paz. Se lo estoy adelantando, pero después voy a entrar un poco más en eso. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quiere decir que servía al Dios verdadero. Esto es antes de la ley de Moisés, amados. Esto es antes de los mandamientos. Estamos hablando de una etapa de fe en la era de Abraham. Y este Melquisedec era un sacerdote. Presta atención a esta palabra, porque esto lo vamos a conectar después, del Rey Altísimo, que sacó pan y vino. Presta atención a estas palabras también. Este Rey de paz, de Salem, Rey de paz, que es sacerdote del Rey Altísimo, que quiere decir que es rey y es sacerdote del Dios Altísimo, del Dios Altísimo. Dice la Biblia que sacó pan y vino y le bendijo. Quiere decir que para bendecir a Abraham sacó pan y vino. Grábese esto bien, porque esto es importante y lo vamos a tocar después. Pan y vino. Dice, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, importante señalar que aquí ya no vemos el politeísmo en este evento que era común en esa época. Los sacerdotes que existían en ese entonces adoraban a varias deidades, múltiples deidades. Por eso se le dice politeísmo. Ya hay aquí un monoteísmo, una adoración de un solo Dios en singular, a quien él llama el Dios Altísimo. Sí, el Dios Altísimo. Ahora, ¿qué es Dios? Es el Señor Elohim, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, en otras formas, como lo vemos en la Reina Valera 1960 y las versiones anteriores. Sí, ahora, ya vimos esto y vamos a anotar algunas cosas de Melquisedec, cosas a notar sobre Melquisedec. Primero,
Número 1, rey de Salem se puede traducir, como le dije anteriormente, rey de paz, y la ciudad Salem más tarde llega a ser Jerusalén. Jerusalén, que también se pudiera escribir Jerusalem o Jerusalem, Salem, que es ciudad de paz. Es el nombre de la ciudad de Jerusalén. Quiere decir que este rey había sido rey, en otras palabras, de Jerusalén antes que Jerusalén existiera. Si puedo explicarme de esa manera, antes que existiera Jerusalén, que era Salem. Número 2, vemos que sacó pan y vino al bendecir a Abraham. Después veremos la relación de esta acción con la última cena del Señor y con sus discípulos. Y vamos a ver la conexión tan tremenda ahí. Vamos a hacer muchas conexiones en esta hora, ¿sí? Vamos a un salmo, que es este salmo mesiánico, y es el Salmo 110, verso 4. Y esto es importantísimo, porque luego Hebreos va a volver a mencionar este salmo, y esto otra vez, como dije, y no quiero usar la palabra además, pero esto nos conecta otra vez con Melquisedec. Vamos a ver, que verdaderamente hoy yo voy a decirle exactamente quién es Melquisedec. Salmo 110, verso 4, dice el salmo: juró Jehová, y estoy leyendo en la Reina Valera 1960, dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es un salmo mesiánico, está hablando de Jesucristo, y está diciendo que Jesucristo va a ser sacerdote para siempre. Escuche bien esa frase: para siempre, no como los levitas, que eran sacerdotes temporales. No, sacerdote para siempre. Pero luego dice, según el orden de Melquisedec. Quiere decir que hay un orden que es establecido de sacerdocio en la Biblia, que se llama el orden de Melquisedec, y es diferente al sacerdocio levítico, al sacerdocio de Aarón, y a lo que tiene que ver con la ley de Moisés. En unos minutos voy a hablar más sobre eso. Sí, vamos a leer ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí la Nueva Traducción Viviente traduce la mención del nombre del Señor. Bueno, le dice el Señor en lugar de Jehová. Ahora, y yo explico por qué, lo explico en teología sistemática, lo explico por ahí en otros estudios. En el Salmo 110, un salmo mesiánico escrito por David, y usted puede ir a Mateo 20:43 y se va a dar cuenta exactamente quién es el escritor de este salmo. Aquí se presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo, Y yo he hablado de tipología anteriormente, de sombras, tipos que aparecen en el Antiguo Testamento, personas que aparecen en el Antiguo Testamento o cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el tabernáculo, que son sombra o tipo de de la realidad misma de las cosas, de Jesucristo y de la nueva etapa o el nuevo pacto que habría de venir. Vamos a hablar un poco del orden de Melquisedec para ir conociendo más a Melquisedec. Aquí es donde podemos nosotros conectar o podemos comenzar a conectar a Melquisedec con el nuevo pacto, ¿sí? Escuche bien, présteme atención bien porque voy a hablar de gracia hoy. Usted sabe que yo soy predicador de gracia, ¿sí? Y no me avergüenzo de decirlo. Yo soy predicador de gracia, que es el mensaje del nuevo pacto. En el antiguo pacto, es decir, en la ley de Moisés, se operaba de una manera diferente. El antiguo pacto operaba bajo un orden sacerdotal y este era el orden levítico. Los levitas era una tribu, era una de las 12 tribus que había sido apartada para el sacerdocio. De todas las tribus de Israel, el Señor apartó a una tribu y dijo: ustedes son los que van a servir al altar, van a servir en el tabernáculo, luego más adelante en el templo. Luego nosotros vemos la tradición que va pasando de generación en generación. Los levitas o miembros de la tribu de Leví eran los encargados de organizar el sacerdocio en Israel. Présteme atención acá, porque estamos hablando de un orden.
el orden levítico. Este es un orden de sacerdocio, que es el orden levítico. ¿Sí? Escuche bien, esto es muy importante. Jesús no viene de la tribu de Leví. Jesús viene de la tribu de Judá. Quiere decir que Jesús no calificaba para ser parte de ese sacerdocio. Esto es muy interesante y muy importante porque esto, como dice el Salmo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí nos habla de un nuevo orden y de un orden diferente. Voy a hablar más de esto porque hay conceptos aquí. El sacerdocio de Cristo no es según el orden levítico, sino establecido directamente por Dios y según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:14, vamos a ir internándonos en el texto. Reina Valera 1960 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es tremendo. Jesús viene de una tribu, de la tribu de Judá, su descendencia es de la tribu de Judá, de donde no hay sacerdocio. A la cual Moisés jamás asignó nada, no aparecía en los planes. Es decir, que al haber un cambio de pacto, y anote esto ahí, al haber un cambio de pacto también hay un cambio de sacerdocio. Esto es muy importante y escríbalo ahí. Al haber un cambio de pacto también hay un cambio de sacerdocio. Si está ahí en vivo en el chat, escríbamelo ahí. Si está en los comentarios, escríbamelo ahí. Si tiene alguna pregunta referente a lo que estoy diciendo, escríbamelo ahí. Yo después regreso y le respondo. Si alguien me puede ayudar ahí en vivo, le puede responder. Si no, yo regreso después y le respondo. El sacerdocio levítico era un sacerdocio temporal. Y si usted tiene ya la guía de estudios, si ya la descargó, subraye ahí la palabra temporal. Administrado por sacerdotes imperfectos que continuamente tenían que purificarse. Los sacerdotes bajo el orden levítico tenían que continuamente estarse purificando. No eran perfectos, eran temporales, morían, eran reemplazados. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto y para siempre. Voy a volverlo a decir otra vez. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto y para siempre. Vamos a ver el contraste. Si usted viene conmigo a Hebreos capítulo 7, verso 11, dice: si pues la perfección hubiera o fuera por el sacerdocio levítico, y cuando habla de la palabra de Dios aquí en Hebreos de perfección, está hablando de completar. Sí, Jesucristo con una sola ofrenda perfeccionó a los santificados para siempre. Dice eso ahí el capítulo 10, verso 14 de Hebreos. Perfeccionó quiere decir que completó la obra, hizo el trabajo completo. Nuestra salvación está perfeccionada, está completa, no falta nada. Ahí en el capítulo 2 de Colosenses dice de Pablo: estamos completos en Él, en Cristo estamos completos. Sí, usted no tiene que seguir haciendo sacrificios, usted no tiene que seguir haciendo esfuerzos humanos para ver si es aceptable delante de Dios. No, usted ya fue hecho acepto en el amado, dice la palabra de Dios. Usted ya está completo en Cristo. Todo lo que tiene que ver con su salvación ya ha sido completado. Usted no tiene que seguir haciendo obras muertas, como dice la palabra de Dios, para entonces ver si califica para salvación. No, sus obras ya son agradables delante del Señor, dice la palabra de Dios. Usted ya fue acepto en el Señor. Usted dice: hermano Pérez, ¿y las obras dónde quedan? Bueno, nosotros no fuimos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Fíjese, no fuimos salvos por obras. Capítulo 2, verso 8 de Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice: no por obras, para que nadie se gloríe, sino para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que dice el texto. Quiere decir que tú no fuiste salvo por obras, pero para buenas obras. Quiere decir que las buenas obras vienen a tu vida una vez que estás salvo. Yo siempre digo, nosotros no somos salvos por obediencia. Siempre lo digo y lo repito.
Nuestra obediencia no fue lo suficiente para salvarnos, ni tampoco es lo suficiente para mantenernos salvos. Fue por la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por esa obediencia, por ese sacrificio perfecto de Cristo que nosotros somos salvos. ¿Verdad que sí o no? Eso no quiere decir que tenemos licencia para ser desobedientes. ¿Por qué razón? Porque tu obediencia no es para ganarte el favor de Dios. Tú eres obediente porque ya Dios te ganó. Y entonces ahora la obediencia es un fruto. Es fruto. De la misma manera que las obras en tu vida es fruto. Tú haces buenas obras. ¿Por qué razón? Porque fueron preparadas de antemano para que tú anduvieses en ellas. Y una vez que tú vienes a reconciliación con Cristo, entonces tú empiezas a caminar en esas buenas obras que fueron preparadas de antemano. Esto trae gozo, porque las obras que tú haces forzadamente para tratar de complacer a Dios y de la manera en que lo presentan los religiosos, esto es un Dios que nunca está complacido y nunca está contento y nunca es suficiente, de la manera en que lo presentan ellos. Yo le digo algo, cuando tú haces algo, vienen a hacer sacrificios. Lo haces porque vas a la iglesia para cumplir con Dios. ¿Sí? Haces evangelismo porque te sientes obligado, porque si no lo haces estás condenado. Das no por generosidad, sino por obligación. Eso es lo que hace la ley, el legalismo. Pero cuando tú estás en Cristo, tú haces todas las cosas con liberalidad, con gozo. ¿Por qué razón? Porque el Señor ha puesto en ti un nuevo corazón. Y ese corazón nuevo quiere servir a Dios en agradecimiento. Y por agradecimiento, ahora caminamos en esas obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Volviendo al texto, Hebreos 7:11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, vea el contraste, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Fíjese que el texto aquí nos habla de los dos órdenes. El orden de Aarón, que es el orden de los levitas, y el orden de Melquisedec. Si no hubiera necesidad para el segundo, el primero hubiera permanecido. La razón por la cual el primero caducó es porque había un pacto mejor fundado sobre mejores promesas. Esa es la razón por la cual caduca el antiguo pacto, como dice el texto, que ya había envejecido, estaba listo para desaparecer. Ahora, aquí vemos el orden de Melquisedec en contraste al orden de Aarón. Como dije anteriormente, el orden de Aarón es el sacerdocio levítico, los cuales servían al altar, como dice el texto, al altar hecho de mano. Y en ese orden había imperfección. El sacerdote, bajo la ley de Moisés, tenía que entrar al lugar santísimo cada año a ofrecer sacrificios. Estamos hablando ahora del sumo sacerdote, porque había muchos sacerdotes que servían en varias áreas del tabernáculo. Algunos servían en el atrio, otros servían donde se quemaban las ofrendas. Pero en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer por los pecados del pueblo. ¿Qué sucede? Que eso se vencía, tenía fecha de vencimiento, y al próximo año tenía que subir otra vez, tenía que ir de nuevo y ofrecer sacrificios de nuevo por los pecados del pueblo. ¿Por qué razón? Porque los pecados no eran quitados, eran tapados, eran cubiertos, es la palabra correcta, eran cubiertos por medio del sacrificio, por medio del derramamiento de sangre de un animal. ¿Me está siguiendo acá? Pero no eran quitados perpetuamente. ¿Sí? Cristo, en su venida, Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el texto en Hebreos que vino para quitar el pecado de en medio. En otras palabras, Jesús, que es nuevo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, en este orden, que es un orden perpetuo, en este orden Jesús no hace sacrificios, o no existen sacrificios de animales o derramamiento de sangre de animales, que en realidad eran
eran tipos, era tipología de lo que habría de venir, sino que tenemos el sacrificio perfecto de Cristo que por el derramamiento de su sangre, hecha una vez y para siempre, puede quitar el pecado de en medio. En otras palabras, el sacrificio perfecto de Cristo ha resuelto el problema del pecado una vez y por todas. ¿Cuánto me están siguiendo acá? ¿Tenemos nosotros los creyentes lucha todavía con el pecado? Sí, Pablo dice el pecado que está en mi carne. Habla del pecado que no el pecado que te lleva a perdición eterna, sino el pecado que habita en tu carne. Dice Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice, esto es, dice, sé que el bien no está en mí, y luego dice, esto es en mi carne, y lo dice específicamente. Pero tu espíritu ha sido perfeccionado. Dios es el Padre de los espíritus hechos perfectos, dice la palabra de Dios. Tú eres un espíritu perfecto. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo pudo completar el trabajo. Allá note que Pablo dice allá, los que somos perfectos, esto hablamos. Fíjese cómo dice. Ahora, tú eres parte, escuche bien, amado, tú eres parte de la congregación de los espíritus hechos perfectos. De eso voy a hablar más otro día. Volviendo otra vez al contraste del sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio levítico. Jesús es sacerdote para siempre. ¿Se recuerda el salmo que leí? Que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese era un salmo profético, mesiánico y profético. Podemos ver la similitud entre Melquisedec y Jesús. De hecho, podemos ver en Melquisedec atributos, presta atención a esto porque está tremendo, atributos que pertenecen a Jesús. De ahí que muchos teólogos creen que Melquisedec fue una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, a quien Abraham servía reconociéndolo como superior. Esto está muy interesante porque vemos en Melquisedec algunas cosas que solamente las vemos en Jesús. ¿Me está siguiendo acá? Jesús es príncipe de paz, ¿sí? Bueno, y recuerden lo que le mencioné que hizo Melquisedec cuando fue a bendecir a Abraham, que tomó pan y vino. Después vamos a tocar eso un poquito más. Sí, primero vemos los atributos y luego regresamos a hablar del orden sacerdotal. Vamos a ver los atributos. Venga ahí conmigo a Hebreos capítulo 7 y voy a comenzar a leer en el verso 1. Voy a leer del 1 al 3. Dice, porque este Melquisedec, venga conmigo, porque aquí es donde vamos a empezar a conocer bien a Melquisedec. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, que quiere decir rey de paz, o de la ciudad que después vino a ser Jerusalén, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, las mismas palabras que vimos allá en Génesis, en las primeras menciones, del Dios Altísimo, o en la primera mención, del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Dicho sea de paso, aquí en mención de los diezmos, yo no estoy hablando hoy de los diezmos, yo tengo estudios acá en el canal donde hablo de los diezmos y hablo del nuevo pacto y hablo de la economía del nuevo pacto y todo eso. Pero es muy interesante que Abraham, los diezmos que dio Abraham no eran unos diezmos obligados, no estaban en la ley no estaba en acción todavía y no era una costumbre, no era algo que Abraham hacía cada semana, lo hizo una vez después de una guerra en una ocasión y luego ya no hay mención de eso. Pero bueno, yo no estoy hablando de eso hoy, busque ahí todo lo que hablo yo de finanzas y eso le va a aclarar todo. Pero volviendo atrás, dice aquí, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, dice, cuyo nombre significa primero Rey de Justicia y también Rey de Salem. Este nombre Melquisedec significa Rey de Justicia. Nosotros estamos en un pacto de justicia. Nosotros, dice la palabra, que somos la justicia de Dios. La Biblia dice que hemos sido justificados. Justificado quiere decir que estamos bien, hemos sido puestos en una posición bien delante de Dios. Es la justificación. Ahora,
dice que este es rey de justicia y también rey de paz. Justicia y paz. Ahí este es el mensaje que vemos nosotros en Romanos, cuando Pablo nos habla del nuevo pacto. Justicia y paz. Luego dice aquí, rey de Salem, esto es rey de paz. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Aquí es donde hay, por esto es que algunos teólogos dicen que en realidad Melquisedec fue una aparición de Jesucristo, porque dice aquí que no tenía madre, no tenía padre. Hello. ¿De quién nació? Sin genealogía. No se sabe de dónde vino. Simplemente apareció en la escena. No se sabe quién era su familia. No se sabe. Y en Israel, en el pre-Israel, en otras palabras, desde esos años, de esos entonces, se llevaba el nombre de los ascendientes en cada familia, en cada línea. De hecho, lo escribían en unas barras, como en unos bastones largos, ¿cómo se dice? En unas varas. Escribían fulano, hijo de Ciclano, y Ciclano, hijo de Ciclano. Y ahí te iban dando todas las generaciones hasta Adán. Y a este rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, no hay mención de ninguna genealogía, no se sabe de dónde vino, ¿sí? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Amados, ¿quién no tiene principio de vida, principio de día, ni fin de vida? Está hablando de eternidad, está hablando de un ser eterno. Y esto es donde yo tengo que alinearme con esta opinión de muchos teólogos, de que alguien que se aparece, quien recibe los diezmos, ¿quién puede recibir los diezmos verdaderamente de alguien, sino Dios? O las ofrendas. Quien recibe los diezmos de Abraham, quien bendice a Abraham, ¿quién te puede bendecir sino Dios? Quien no tiene ni principio ni fin de días, ni padre, ni madre, ni genealogía, sino dice, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Quiere decir que si no fue una aparición de Jesucristo, entonces dice la Biblia aquí, usa la palabra semejante, quiere decir que tiene los atributos del Hijo de Dios. En otras palabras, hay deidad en esto. Es una aparición de Dios, lo que se conoce como una teofanía, una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, vemos que en realidad es una aparición de Jesucristo, porque ¿se acuerda que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, si a alguien se le apareció Dios, a quien ellos vieron en el Antiguo Testamento, fue a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Si de alguna manera Dios se ha dejado ver, es por medio de Jesús. El Padre, nadie lo ha visto jamás, dice la palabra de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios Padre, nadie lo ha visto jamás. Aquí aprovecho para decir que todas las personas que andan diciendo que Dios se le apareció están diciendo mentira, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Usted dice, bueno, pero es que se le apareció Jesús. Jesús está sentado a la diestra del Padre y va a permanecer ahí sentado hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Dónde está Jesús ahora? Sentado a la diestra del Padre. ¿Hasta cuándo va a estar ahí sentado? Hasta que sean puestos todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y la Biblia nos enseña claramente que el último enemigo es la muerte, y el cual no ha sido vencido. En otras palabras, venció la muerte Cristo en decreto, cuando por medio de su muerte, para darnos vida eterna. Pero en este cuerpo seguimos muriendo. Y mientras eso suceda, escuche bien esto, mientras eso suceda, la muerte todavía no ha sido vencida finalmente. Eso lo vemos en Apocalipsis, vemos cuándo sucede exactamente y el final de la muerte. Quiere decir que mientras eso no haya sucedido, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús no se va a levantar de la diestra del Padre para venir a parecérsele a nadie hoy aquí en día. Sí, la gente que dicen que Dios se le apareció, que el Señor se le apareció, simplemente están diciendo mentira. El Señor no se va a levantar de la diestra del Padre para venir a parecérsele a usted. ¿Me está siguiendo acá? No, Señor. Y podemos argumentar sobre esto y usted podemos entrar en argumentos sobre esto,
pero verdaderamente no. Que el Espíritu del Señor está con usted, está dentro de usted, y Dios le habla por medio de su Espíritu y le guía a toda verdad, eso es otra cosa. ¿Me está siguiendo acá? Dios habla. Yo creo que Dios habla hoy en día. Algunos me dicen, hermano, ¿usted cree que Dios habla? Porque han visto que yo he expuesto a los falsos profetas y a las personas que andan diciendo que Dios les habla. Y me dicen, hermano, ¿usted no cree que Dios habla? Oh, sí, Dios habla hoy en día. Él habla primero por medio de su palabra escrita. A mí Dios me ha hablado. Yo a veces he tenido una situación en mi vida, un problema, algo que no encuentro, en lo que no encuentro salida y en oración, leyendo la palabra de Dios, llegué a un versículo donde, ¿sabes? Ahí me habló Dios. Exactamente, el texto me aclaró exactamente y me dio la solución para mi problema, me dio la respuesta. Yo creo que Dios habla, y sí, yo creo que Dios habla por medio de gente. Pero la palabra de Dios dice que la profecía en el nuevo pacto es para consolación, edificación, y exhortación. 3 cosas: consolación, edificación y exhortación. Solamente 3 cosas. No hay profecía para estar poniendo gente en posiciones de autoridad, para estar profetizando ministerios, para estar hablándole a las personas del futuro, ni nada de eso. Hay mucha adivinación por ahí que se hace en el nombre de profecía, pero sabemos que eso es falso. ¿Sí? Bueno, vamos a regresar, no quiero irme del tema, pero era necesario que dijera eso. Y vamos a ver los atributos. Dice aquí que es Rey de paz, que tiene principio de días, dice ni tiene principio de días, ni fin de vida, eterno. Semejante al Dios, al Hijo de Dios, semejante al Hijo de Dios. Y que permanece sacerdote para siempre. Ahora, está hablando de Jesús usando el tipo de Melquisedec, porque el Salmo, cuando habla sacerdote para siempre, no está hablando de Melquisedec, está hablando del sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio eterno. ¿Me está siguiendo acá? Que fue establecido una vez y para siempre. Voy a hablarle algo sobre el sacerdocio de Cristo en el nuevo pacto, pero voy a hacer un paréntesis cortito para de paso decirle algo que me vino a la mente ahí, no está en las notas, pero se lo voy a decir. Hablando del tercer templo, los que dicen que cuando el Señor regrese, que ponga sus pies en Jerusalén, se va a reedificar el tercer templo y vamos a regresar judíos y gentiles a Jerusalén otra vez a restaurar las ceremonias y los sacrificios. Y la razón por la cual, y ahí yo tengo un video en el cual hablo del tercer templo, ¿por qué razón no va a haber un tercer templo? Puede ser que levanten templos, pero no hay una profecía que establezca que se necesita o que tiene que haber un tercer templo para que el Señor regrese. Eso no está en ningún lugar. Y los que dicen que vamos a regresar a Jerusalén a ofrecer sacrificio, están echando a un lado el sacrificio perfecto de Cristo hecho una vez y para siempre. ¿Cómo nos van a regresar a nosotros a un sacerdocio de ceremonias, que sería el sacerdocio levítico, cuando en realidad nosotros ya estamos en un sacerdocio eterno, que es el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec? ¿Se da cuenta que no tiene sentido? No, amado, usted no va a regresar a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Usted ya no se necesitan más sacrificios. El sacrificio de Cristo es perfecto y es eterno. Y no podemos regresar a otro sacerdocio que ya caducó, fue eliminado, ya no existe. Aparte, le voy a decir algo. Descendientes de la tribu de Leví, ¿dónde están? ¿Cómo usted puede trazar quiénes son los descendientes de la tribu de Leví después de tantos cientos y cientos y cientos de años en que este pueblo fue dispersado a las naciones y se ligaron con las personas de las naciones? Verdaderamente no tiene sentido eso. Pero bueno, eso se lo quería simplemente mencionar ahí. Si usted quiere más sobre eso, aquí por acá tengo el video donde hablo de que no habrá tercer templo. Véalo y después me hace comentario, me deja sus comentarios ahí debajo. El orden sacerdotal del nuevo pacto. Vamos a regresar al versículo 11, Hebreos 7, 11, y vamos a leer ahí del 11 al 14. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Como le dije anteriormente, al haber un cambio, por eso es que le volví a leer este texto para poder entender lo que sigue. Al haber un cambio de pacto, también hay un cambio de sacerdocio. Verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Se da cuenta que esto yo no lo inventé? No es idea mía, no es de mi cabeza, amado. Ahí está en el texto. Porque cambiado el sacerdocio, diga conmigo, cambiado. Ya fue cambiado. El sacerdocio levítico no existe. Yo sé que en Latinoamérica insisten en regresar al judaísmo. Yo los veo que se visten como si fueran sacerdotes del antiguo y celebran danzas y fiestas y cosas. Alguien me preguntó el otro día sobre la fiesta de las primicias. Dice que su pastor iba a celebrar la fiesta de las primicias y que iban a recoger 3 ofrendas. Bueno, muy conveniente, ¿cierto? Verdaderamente esto, y yo le respondo, hice un videíto, por ahí va a salir publicado en cualquier momento, donde respondo a esa pregunta. ¿Fiesta de primicias? ¿Fiesta de votos? Hello, no, amados, eso ya fue eliminado. Dice el texto, cambiado el sacerdocio. Ya ese sacerdocio fue quitado, se cambió. Necesario es que haya también cambio de ley. La ley de Moisés caducó. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Jesús, ya leímos anteriormente que no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. De la tribu donde viene Jesús, nadie jamás fue sacerdote. ¡Qué tremendo! La familia de Jesús no eran sacerdotes. No, el papá de Jesús era un constructor, trabajaba en la construcción. Era carpintero, hemos dicho carpintero, José carpintero, hemos dicho tradicionalmente la palabra ahí carpintero también se puede traducir como alguien que trabaja la piedra. Quiere decir que puede ser que el hombre trabajaba en la construcción, carpintero, trabajaba la piedra, es decir, hacía cosas con sus manos, construía. Y Jesús creció así. Ahora, no vemos, José no hay en la descendencia de José, y vemos que nosotros vemos la genealogía en Mateo que viene por parte de José, aunque Jesús nació por obra del Espíritu Santo en María, sin que José tuviera nada que ver con eso. Es José quien trae la genealogía a Jesús. Ahora, vuelvo otra vez, verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es importante notar que de la tribu de Judá, número 1, nadie sirvió al altar. Y número 2, nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Amado, las cosas han cambiado. El nuevo pacto cambió todo. Cambió todo. Es un mejor pacto, fundado sobre mejores promesas. Para un pacto nuevo se necesita un nuevo orden, un nuevo sacerdocio. Vamos al verso 15. Hebreos 7, 15, y voy a leer 15 y 16. Dice, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, note la palabra distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahí está claramente, el texto nos está diciendo que no es constituido conforme a la ley del mandamiento. Las cosas fueron hechas nuevas. El escritor de Hebreos confirma lo antes profetizado por David en el Salmo. Y eso lo vemos aquí en Hebreos 7, verso 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí Hebreos capítulo 7, verso 17, repite lo que nosotros habíamos leído en el Salmo. Por eso le había dicho yo que era un salmo profético y mesiánico.
Entonces, hay algunas cositas que tenemos que aprender de esto y se las voy a ir dando por orden. Y voy a ir apresurándome porque yo sé que el tiempo es corto y no quiero alargarlo más. La ley de Moisés queda abrogada. Al entrar el nuevo sacerdocio, la ley de Moisés queda abrogada, caduca. Vamos a ver el texto, versos 18 y 19. Continuamos en Hebreos 7. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior, es decir, el pacto anterior, a causa de su debilidad e ineficacia. Hello, escuche bien. Dice que la ley no podía resolver el problema. La ley no podía resolver el problema del pecado. Podía taparlo, podía cubrirlo por un año, pero no lo podía resolver, amados. Dice a causa de su debilidad, la ley era débil. E ineficacia, no era eficaz. Es solamente la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo, amados. Solamente la sangre de Cristo es eficaz para lavar tu pecado de una vez y por todas. Tú no puedes ser limpio por medio del continuo esfuerzo humano y aún el continuo esfuerzo humano de acercamiento. ¿Sí? No. El sacrificio de Jesús, el derramamiento de la sangre de Jesús es suficiente. Luego dice aquí entre paréntesis, pues nada perfeccionó la ley. Dice el texto que la ley no pudo completar absolutamente nada. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Diga conmigo, tenemos una mejor esperanza. Dígale a alguien, tenemos una mejor esperanza. Entonces ya le dije a usted, la ley de Moisés quedó abrogada al entrar el nuevo sacerdocio que lo reemplazó. Lo otro que quiero decirle es que el nuevo sacerdocio es con juramento, quiere decir que es superior. Dice Hebreos 7, versos 20 y 22. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Note la palabra para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahí ve la superioridad del pacto. Esta es la supremacía del nuevo pacto. La importancia y el poder del nuevo pacto por encima del antiguo pacto. ¿Sí? Lo otro que quiero decirle es que este sacerdocio puede salvar perpetuamente. El otro sacerdocio, el sacerdocio levítico, no podía completar el trabajo. Tenía defecto el pacto dentro del cual estaba. El nuevo pacto, este nuevo sacerdocio que opera dentro del nuevo pacto, puede salvar perpetuamente. Ahí está en el verso 23 y 25, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Escuchen bien esto, porque Cristo no muere. Sí, murió en su carne, en su cuerpo, mejor dicho, pero resucitó de los muertos. Resucitó, está vivo. Cristo está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Tenemos un sacerdote vivo. Los levitas, el pueblo de Israel, que era administrado por medio de los levitas, tenía un sacerdocio que perecía. Sí, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando del nuevo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice aquí la palabra de Dios que puede salvar perpetuamente. Y todavía me siguen algunas personas a mí argumentando y discutiendo y diciéndome que la salvación se puede perder, que si hago
un error, cometo un error, y que si no voy suficientemente a la iglesia, si pierdo y no voy a todo. Hay pastores que a las ovejas le dicen que si no vienen al servicio del viernes o del miércoles y que descuidan su salvación y que se enfrían y que la pierden, y continuamente acusaciones. Algunos dicen, si no das el diezmo, pierdes la salvación, y si no haces esto, y le dan una cantidad de reglas y continuamente los están manipulando por medio de ese miedo. Y algunos vienen a argumentar, amado, aquí está el texto, dice salvar perpetuamente. La ley no te podía salvar perpetuamente. Una persona que te predica inseguridad en cuanto a tu salvación, te está regresando al sacerdocio levítico. La persona que te dice que depende de ti y de lo que tú hagas y de tu esfuerzo, lo que está haciendo es que te está regresando a los sacrificios, te está regresando a un sacerdocio que no podía perfeccionar nada. La ley nada pudo perfeccionar, ¿sí? Pero este nuevo puede salvar perpetuamente, una vez y para siempre. Diga conmigo, una vez y para siempre. Vamos a una vez y para siempre. Hebreos 7, 26 y 28 dice: porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía santo, inocente, sin mancha. Diga conmigo, me conviene. Dígale a alguien ahí, me conviene. Dígale a alguien, me conviene ese sumo sacerdote nuevo. Me conviene la gracia. Ay, hermano, es por conveniencia. Claro, te conviene. Claro, hay cosas que nos convienen y son buenas y Dios nos las da. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fíjense que los antiguos sacerdotes, ellos tenían que ofrecer por los pecados del pueblo, también tenían que ofrecer por los pecados de ellos mismos, porque ellos eran pecadores. Pero nuestro sumo sacerdote es sin pecado, es sin mancha. ¿Me está siguiendo acá? Es inocente. ¿Sí? Verso 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Usted todavía quiere regresarse a Jerusalén a ofrecer sacrificios, amados? ¿De veras? Porque la ley dice constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior, dice posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto. Diga conmigo, para siempre. Hecho perfecto para siempre. Por eso es que los que estamos en Jesús tenemos la seguridad de la salvación, porque estamos en un pacto perpetuo, ininterrumpido, amado. Nosotros hemos entrado en una relación con Dios que no se puede romper. Es ininterrumpida. Usted dice, hermano, ¿y si fallo? Si tú estás en Cristo, si tú eres un hijo de Dios y por una debilidad tú fallas, amados, como el hijo pródigo, usted siempre regresa. Está allá comiendo con los cerdos por causa de la desobediencia, porque la desobediencia te deja comiendo con los cerdos, te hace que llegues a comer con los cerdos. La desobediencia trae malos dividendos. Pero una vez que tú vuelvas en sí, como el hijo pródigo, tú dices, ay, en la casa de mi padre, pues ahí me va mejor. Y regresas a comunión con tu padre. Nunca dejaste de ser hijo. Estuviste alejado en cuanto a tu relación, en cuanto a tu comunión, pero Dios ahí estaba contigo. Nada las arrebatará de mi mano, hablando de las ovejas, dice la palabra de Dios. Diga conmigo, estamos en un pacto perpetuo, ininterrumpido. Quienes regresan al antiguo sacerdocio. Le voy a hablar de quienes regresan al antiguo sacerdocio. Quienes prefieren ir y continuar haciendo las cosas por sus propias fuerzas. Las personas que dicen, o que le dicen a usted que la salvación se pierde, están regresando al sacerdocio antiguo. Permanecen en continuos arrepentimientos. Usted no ha visto iglesia que usted va y todos los domingos hacen el llamado a salvación y todos los domingos pasa la gente a arrepentirse de nuevo. Porque creen que el viernes la perdieron o el jueves la perdieron. Y continúan esos arrepentimientos muertos. Y regresan al altar. Hermano, arregle sus cuentas con Dios, le dicen. Y ahí pasan al frente a arreglar sus cuentas con Dios. ¿Y por qué arreglarlas? Porque en su mente ellos creen que se había roto.
Y esa es la inseguridad en que vives. Amado, yo le digo una cosa, ese es un cristianismo de inseguridad, donde tú todo el tiempo estás asustado. Ahí no hay paz, ahí no hay reposo, ahí no hay tranquilidad. Están como allá, en el sacerdocio levítico. Permanecen los continuos arrepentimientos. Creen perder la salvación por cualquier desobediencia y luego recuperarla por medio de obediencia, que se puede traducir como esfuerzo humano. Desobedecí, la perdí, y si la perdí por desobedecer, pues la única manera de volverla a ganar es obedeciendo. Entonces ya, ¿dónde quedó Cristo y el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz? No cuenta para nada, porque si es por tu obediencia que tú regresas al Señor, entonces Jesús no tenía que ir a la cruz y morir por tus pecados. Tú lo haces por ti solo. Esa era la intención de la ley. Pero estamos en un mejor pacto fundado sobre mejores promesas. El texto es claro. Nuestra salvación es perpetua, hecha una vez y para siempre, por un solo y perfecto sacrificio. Gloria a Dios. Voy a darle un detalle más. Voy a hablarle del pan y del vino. ¿Se acuerda que cuando Melquisedec bendijo a Abraham, tomó pan y vino? ¿Se acuerda de ese detalle? Lucas 22, 19 y 21. Dice, hablando de Jesús, y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Dice aquí, esta es la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto, que por mi sangre, dice, en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cuando Melquisedec bendijo a Abraham y tomó pan y vino, ¿qué es lo que estaba haciendo? Proféticamente estaba anunciando lo que vendría. Que por medio del cuerpo de Cristo y la sangre derramada de Cristo se establecería este nuevo orden. ¿Usted pudo captar eso? Por medio de la sangre de Cristo se pudo establecer este nuevo orden, este nuevo sacerdocio en el cual no se necesitan más sacrificios. En el sacerdocio levítico necesitaba los continuos sacrificios. En el nuevo sacerdote no se necesitan los continuos sacrificios. Para resumir, quiero darle un texto más. Muy importante, no se me vaya sin que yo le entregue este texto, porque esta es la bendición que nosotros tenemos por ser hijos de Abraham. Se la voy a leer en un segundo. Déjeme antes de irme, antes que se me olvide, porque me lo tengo aquí y se lo iba a decir. Le dije que ahí está la guía de estudio. También le estoy regalando esto, amados. Siempre se lo estoy diciendo. Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios. Cómo estudiar la Biblia para crecer y servir mejor a otros. Ahí le dejo en la descripción el enlace. Es gratis. Hermano, vaya y obténgalo, descárguelo. Aquí hay una cantidad de recursos, una cantidad de estudios bíblicos con guías de estudios que usted puede descargar, con videos que usted puede ver. Y inclusive hay una comunidad aquí que es gratis, y luego también hay cursos y otra cantidad de libros que el Señor nos ha permitido escribir. Hay mucho material aquí que le puede bendecir. Descárguelo, ahí está en la descripción la información. Si usted lo quiere impreso también lo puede conseguir, ¿sí? Antes que se me olvidara decir eso. Y si no ha descargado la guía de estudio hoy, recuerde descargarla. Ahí está, es gratis. Amados, yo estoy poniendo estos recursos en sus manos. Yo estoy creyendo a Dios, y yo veo cómo nos escriben y nos dicen, amado, esto nos está cambiando la manera de ver las cosas. Estamos siendo bendecidos, estamos siendo edificados. No desaproveche la oportunidad, ¿sí? Llévese esos recursos para que edifiquen su vida, para que edifiquen su ministerio, ¿sí? Vamos a resumir esto. Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. Conecta a los que estamos en el nuevo pacto con las bendiciones de Abraham. Esto es lo que le había dicho. Padre de la fe. ¿Se acuerda que Abraham es el padre de la fe? Melquisedec es antes. Que Melquisedec
en el tiempo de Abraham es antes que el pacto de Moisés, que Dios le dio a Moisés, que le entregó a Moisés, que es la ley, donde fue establecido el sacerdocio levítico. Quiere decir que Melquisedec es antes. Es antes. ¿Me está siguiendo acá? Las bendiciones de Abraham son de fe. No vienen por medio de la ley. La ley condicionó las bendiciones. Dijo, si tú te portas bien, si haces esto, si haces lo otro, entonces te voy a dar estas bendiciones. Ahí está en Deuteronomio. Pero si te portas mal, entonces te van a venir estas maldiciones. Ahora, en Cristo Jesús no hay ninguna maldición. Ya fueron erradicadas. La palabra nos los enseña ahí en Gálatas. Pero tengo un texto aquí, Gálatas capítulo 3, verso 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Abraham, que recibió la bendición que le dio Melquisedec. Aquí está nuestra conexión. Nos conecta a nosotros. ¿Me está siguiendo acá? Nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham, dice ahí el capítulo 3. Los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué bendiciones? Las bendiciones de Melquisedec, que son las bendiciones de Cristo. ¿Me está siguiendo acá? Usted ve la conexión tan tremenda en todo esto. Esto es algo tremendo. Recordemos que el nuevo pacto de gracia es un pacto de fe, no de ley. Diga conmigo, estoy en un pacto de fe. Estoy en un pacto de bendiciones. Gloria a Jesús. Espero que esto sea edificación. Aquí le voy a dejar un video que yo sé que va a seguirle edificando, y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá, amados. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.